acta de la sesión 93 se da por aprobada. El acta de la sesión 94 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Presidente, se da cuenta de un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública que responde en nuestro oficio 595 sobre el estado de avance de promulgación del proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución del boletín 13.657 refundido con el proyecto de ley del senador Felipe Cas y boletín 14.015-25 y pareo del diputado Cristian Araya con la diputada Frías. Esa es toda la cuenta, señor presidente. No han llegado más pareos. Muy bien, señor secretario. ¿Podría la cuenta agregarle una respuesta al oficio de la ministra del Interior en atención a que si bien ese proyecto de ley está promulgado, cuántas desalojos a la fecha han habido respecto a la nueva ley de usurpaciones? ¿Enviar un oficio, un nuevo oficio? ¿Cuántas detenciones y desalojos han habido a lo largo del territorio nacional a propósito de la nueva ley de usurpaciones? Oficio. ¿Detenciones y desalojos? Sí, a la ministra del Interior y súmele al Ministerio Público. Interior y Público a partir de la nueva ley. Para ver la eficacia de la nueva ley de usurpaciones. Que al señor Collado tanto le gusta. Ley número, hay que ver la ley número no sé cuál. Ya. Acuérdalo, tome el acuerdo. ¿Cómo el acuerdo? Ya, acordado. Puntos varios. Presidente. Diputada Navellán y después diputado Leal. Gracias, presidente. Mire, solo porque quiero hacer presente la molestia que siento y que me imagino que la comisión comparte respecto a la falta de comparecencia en esta sesión, donde vamos a ver el proyecto tal vez más que podría reflejar el corazón de lo que es la agenda de seguridad, que es el Ministerio Público, de la ministra del Interior o en su defecto, del Ministerio de Seguridad, de la ministra del Interior o en su defecto el subsecretario del Interior, porque me parece súper relevante la opinión del asesor. Y tengo entendido que la mesa de trabajo de los asesores nuestros con el asesor del Ejecutivo del Ministerio del Interior ha funcionado muy bien. Pero la verdad es que hoy día que empezamos a discutir esta ley, este proyecto de ley, es súper importante que la ministra hubiera estado. Y me parece una falta de respeto hacia esta comisión que la ministra hoy día ni siquiera haya hecho llegar a esta hora la excusa respectiva, porque de verdad, si consideramos que la seguridad es el problema más importante que tenemos hoy en el país y estamos discutiendo este proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública, me parece insólito que la ministra nos haya dado el minuto para venir o por último pedirle al subsecretario que viniera, porque si es claro, el señor Collado puede saber mucho del tema, pero entonces ¿para qué hacemos esta comisión? Mejor dejemos a todos los asesores sentados acá y que ellos decidan. La ministra tiene que hacerse presente en estas ocasiones y me parece de verdad el colmo que ella no haya venido hoy día. Gracias, presidente. Sí. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputado Leal. Presidente, para preguntar, nosotros reingresamos el proyecto para poner PNK, hacer la usurpación. ¿Ya se dio cuenta de esta cuestión? ¿Está acá? ¿Lo tiene pensado poner en tabla en algún momento para recordarle eso? Y en segundo lugar, el proyecto de prófugo de la justicia, que iniciamos la discusión para que lo tenga presente en una futura sesión. Gracias, diputado Leal. Respecto al proyecto de ley de usurpaciones, por eso es tan importante el informe al Ministerio Público y Ministerio del Interior para ver la eficacia de esa ley en relación a el veto aprobado en este Congreso con votos de mayoría. Y en ese sentido creo que es prudente esperar ese informe para ver efectivamente si es que avanzamos de manera clara en la modificación de la ley y los términos que quiso la mayoría de este Congreso y que el veto impidió que fuera así. Y respecto al segundo proyecto, diputado está muy presente. De hecho, vamos a ver el Ministerio de Seguridad. El miércoles esperamos despachar a sala el proyecto de ley de narcofunerales y está el siguiente proyecto cese que además está pendiente respecto a los invitados. Y en esa sesión de los invitados yo espero votarlo en general. ¿Ya? Así que, dicho eso, el plazo de narcofunerales está extendido hasta mañana para acordarlo, porque esto lo conversamos con el Ejecutivo para poder invertir el orden de la tabla. Eso, ¿hay acuerdo? Acordado.
Presidente, ¿puedo, por favor? ¿Sobre el punto o sobre otro tema? Sobre el primer punto que planteamos el diputado Leal. Muy bien, diputado Navellán. Sí, respecto del proyecto de ley para aumentar la pena de cárcel en el caso de usurpaciones, tengo entendido que hay al menos 2 proyectos al respecto, entonces me gustaría ver la posibilidad de que cuando pongamos eso en tabla, después de que tengamos el informe del Ejecutivo, por supuesto, se puedan fusionar estos proyectos. Gracias. Gracias, diputada Navellán. Así será. Vamos a pedir la fusión de ambos proyectos. Podríamos solicitarlo inmediatamente, ¿no, señor secretario? O sea, solicitar la sala, la fusión. Hay que estudiarlo bien, pero habría que el proyecto presentado por la diputada Navellán más otro proyecto de usurpación presentado por otros diputados. Sí, son la idea, si son las mismas ideas matrices, por favor, señor secretario, solicitar el acuerdo en la sala para fusionar todos los proyectos que tengan que ver con el delito de usurpaciones. Respecto al punto, ¿acordado? Acordado. Respecto al punto de la diputada Navellán, no es menor la primera parte cuando señala que es importante la presencia del señor Collado, independientemente de que está el equipo de Interior presente, porque en los últimos días, las últimas semanas, se ha puesto énfasis en la urgencia y en los proyectos que son prioritarios respecto al Fast Track. Y en relación a eso, uno esperaría también que eso se acompañara con la presencia del ministro o subsecretario, entendiendo siempre que hay agendas que, sobre todo por cómo está la delincuencia en nuestro país, que está muy agobiada, debe estar muy agobiada la agenda de la ministra, pero este es un proyecto que es prioritario para el gobierno, para el Congreso, y por lo menos así se ha manifestado públicamente en los medios de comunicación, así que yo no soy de ser crítico en la manera cómo se tramitan los proyectos en general, pero sí creo que este proyecto, sobre todo en la etapa de votación, es muy relevante que esté la presencia de la ministra o bien el subsecretario. Yo por lo menos no me complico en eso, así que le paso el recado, señor Collado, para que pueda conversarlo con la ministra y pueda estar permanentemente acompañándonos en la discusión de las indicaciones que vamos a partir ahora. Así que, señor Collado, usted tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Haré llegar y transmitir su comentario y los de la diputada Navellán a la ministra por su intermedio. Básicamente quería tomar la palabra para comentar un poco lo que ha sido el trabajo de la mesa de asesores y también las razones por las cuales hoy día estamos acá presentes, comentar un poco la propuesta de trabajo que tenemos para la comisión, dentro de los cuales también se incluyen, y eso sí me gustaría enfatizarlo, sesiones específicas de trabajo con las autoridades para aquellos que son puntos críticos, nudos, donde sea importante que estén las autoridades políticas para definir, como por ejemplo lo que tiene que ver con la expresión regional del ministerio, como comentaba el diputado Leal por su intermedio. En ese sentido hemos trabajado bajo la lógica de tener normas de fácil despacho, en donde hemos visto que, por ejemplo, hay indicaciones de la diputada Navellán o del diputado Lonton, Charper, que son iguales a las del Ejecutivo, en donde pareciera ser que había una idea de simplificación de algunas palabras y queríamos proponer tener esa discusión sobre fácil despacho, comentarles cuáles son, ya las tenemos registradas. Adicionalmente, la mesa de asesores, que tengo que hacer presente que hay varios acá que están acá hoy día, ha sido una mesa que ha trabajado con todas las diputadas y diputados de la comisión, y en ese sentido la idea sería proponer, tener una propuesta de votación para que ustedes puedan analizar hoy día, en donde se contienen un poco largas discusiones que hemos tenido sobre el contenido de algunas cosas, y hemos decidido, tal como lo expresó la ministra la última vez que estuvo acá para presentar las indicaciones del proyecto, que aquellos puntos que son políticos del proyecto los dejemos pendientes para esas sesiones en donde lleguemos eventualmente con algún paquete de indicaciones final, en donde eso se vea más o menos reflejado y se pueda discutir en la comisión ese punto en particular. Dentro de la mesa hemos definido que hay algunos artículos que claramente son objeto de, por ejemplo, indicaciones grandes. El artículo 2 tiene 3 distintas propuestas, el artículo sobre sistema, y en ese sentido creemos que ese es un artículo que podría perfectamente ser votado con posterioridad una vez que tengamos más definiciones políticas entre los asesores, entre ustedes, que vengan las autoridades y que se define ahí el sistema. Otro tema son el tema de los consejos, porque hay una indicación que plantea suprimirlo, y para el Ejecutivo es súper importante mantenerlo. Lo hemos comentado dentro de las sesiones, principalmente porque el Consejo hoy día existe,
es el que ejecuta la Política Nacional de Seguridad Pública. Nosotros lo que hicimos es un traspaso y una división para fortalecer prevención, pero como existen propuestas para eliminarlo, nos parece que es un tema que debería ser tratado en particular. Y finalmente la expresión regional del Ministerio, que son temas que también nos parece que ha sido objeto como de debate múltiple en esta comisión, y por lo tanto también consideramos que es un tema que deberíamos dejar esos 3 temas al particular para una sesión especial quizá, o varias sesiones especiales, pero especiales de esos temas, y por mientras poder ir un poco aprobando aquellas cosas que nos parece que ya hay un acuerdo, que ya se llegó a alguna conclusión más definitiva. Esa es como la propuesta de la mesa. Acá hay varios acá que podrían también ratificar esta idea. Venimos con una minuta de propuesta de votación para los diputados y diputadas, que tenemos varias copias. Sí. Sí, claro. Sí, porque hay diputados que no tienen la copia. Nosotros tampoco. Perfecto. Yo tampoco lo tenía, pero esto, ahí me va Ya. a pasar uno. ¿Podría cada uno de los diputados tener una copia? ¿Está, señor secretario? ¿No tenemos copia? Mándala tú a la luz para ver si la luz la puede imprimir para los que no tienen. Sería bueno tener una copia. Yo me sumo a ver, entendiendo que está el ánimo de poder llegar a acuerdos en un proyecto que es muy largo y muy técnico en muchos aspectos, pero que podamos avanzar en aquellas normas en que podamos tener diferencias, pero no son tan profundas. Correcto. Y que se puede eventualmente votar. Pero claro, hay temas complejos como el artículo 2, que me parece que hay que darle una vuelta para ver si es que llegamos a un acuerdo, y si no, finalmente tendremos que votar nomás. Pero tiene que ver con el enfoque que va a tener el Ministerio de Seguridad. Diputado Leal. Presidente, respecto del tema de la figura regional del comisionado, para quienes somos diputados de regiones, es fundamental porque al final es la figura que ejecuta en la región. Y por lo tanto, mi apoyo, al menos de muchas votaciones, va a depender de esa figura, porque es la que va a estar en la región. Entonces, yo creo que es un tema relevante, al menos en lo que a mí respecta, que definamos esa figura, esa especie de seremi, comisionado, que al final, no sé si un general va a ser un referente que va a respetar a un seremi, a un comisionado. Yo creo que la única figura regional que podía tener un contrapeso con un general el delegado. No veo otra figura posible. Entonces, para mí al menos relevante despejar ese tema rápido. Sí. A ver, yo creo que ese es uno de los temas complejos y que lo más probable es que vamos a tener que votarlo en algún momento, porque no quiero adelantarme a un posible acuerdo, pero yo creo que son temas nuevos críticos del proyecto. Hay que hacer el esfuerzo igualmente, pero creo que es necesario avanzar. Y vamos a ir dejando las normas más complejas para un eventual acuerdo, y si no sea, bueno, votaremos al igual como lo hicimos en ciberseguridad. Diputado Plasencia. Sí, presidente, gracias. Bueno, saludo a quienes nos acompañan, a los asesores, a los colegas. Sí, más o menos en la misma línea. Yo creo que ha habido un esfuerzo importante por parte del Ejecutivo para avanzar en un trabajo técnico y llegar a acuerdos. Entonces yo entiendo que todavía hay cosas por resolver, pero creo que podemos avanzar en aquello que ya hemos ido dilucidando, y en vistas de que, como se decía al principio, este es un proyecto central para lo que significa hoy día una política de Estado en materia de seguridad. Deberíamos empezar ya a trabajar y, por cierto, seguir con el trabajo técnico con los asesores. Muchas gracias, diputada Plasencia. Yo quiero sumarme a una solicitud adicional. Creo que es relevante por la complejidad del proyecto y siguiendo un poco la dinámica que tuvimos a propósito del proyecto de ley de ciberseguridad, que nos pudieran acompañar de manera permanente, obviamente dentro de su tiempo, si es que pueden, a los ex subsecretarios del Interior. Los ex subsecretarios tienen una mirada, puede ser distinta respecto a algunos aspectos, pero creo que la mirada respecto a cómo se operativiza el Ministerio de Seguridad, la experiencia de los subsecretarios del Interior, yo creo que es vital, entendiendo que además va más allá de lo político, porque si uno se pone a pensar en lo político, el gobierno Sebastián Piñera estuvo 2 veces, y los gobiernos de la concertación, nueva mayoría, han sido largos años, muchos más años que los gobiernos de centro derecha. Por lo tanto, yo no sé si habría acuerdo para aquello. Presidente. Sobre el punto, Sí. ¿tendría acuerdo? No. Ya. Diputada Navidad. Presidente, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que, a ver,
claramente cada subsecretario, ex subsecretario, va a tener una mirada política al respecto. De hecho, sabemos, por ejemplo, que el subsecretario Uvilla es uno de los principales asesores de Renovación al respecto. Por lo tanto, bueno, pero Libertad y Desarrollo asesora Renovación Nacional. Y la verdad, yo personalmente, presidente, a quien sea, pero yo personalmente coincido bastante poco con la mirada del subsecretario Villa. Entonces, yo estaría de acuerdo con que los subsecretarios se hagan presentes en la medida de que sean todos. Pero no estoy dispuesta a tener aquí solo, por ejemplo, al subsecretario Villa, porque yo personalmente coincido muy poco con su mirada de las cosas. Gracias, presidente. No aludí a ningún subsecretario en particular, dije a todos los ex subsecretarios del Interior. Por lo tanto, no hice alusión específica a ningún nombre en particular. Dicho eso, diputado Castro, sobre el punto. Sobre el punto, o sea, yo creo que lo importante es hacer una invitación general y el que puede, porque por lo demás vienen completamente a honor, vienen por un trabajo en el fondo para mejorar el sistema, o sea, aquel que pueda venir, que venga y será bien recibido, o sea, yo creo que eso es lo importante y tiene mi voto 100% a favor. Muchas gracias, diputado Castro. ¿Habría acuerdo? Sometamos... ¿Habría acuerdo? Mayoría por... A ver, someta a votación, por favor, señor secretario. Los que están a favor de invitar a los ex subsecretarios que nos tienen que precisar, porque la Secretaría tampoco se hace responsable de a qué subsecretario... Le vamos a dar todos los nombres de todos los subsecretarios con vida. De invitar a los ex subsecretarios que los diputados nos digan. A favor, 1, 2, Joanet 3, diputado Castro, 1, 2, 3, Araya, 4, 5. Diputada Plasencia y diputada Navellán en... Ya. 5 a favor, 5 a favor. ¿Quiénes en contra? Ninguno. Los une no solamente el plebiscito del 17 de diciembre, los en une contra también. 0. ¿Y quién se abstiene? Dos diputados. Dos abstenciones. Dos abstenciones. Entonces el resultado sería 5 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. ¿Se acuerda? Entonces, en definitiva... Acordado. Invitar a los subsecretarios, ex subsecretarios del Interior. Y que el presidente nos va a precisar los nombres. Porque la Secretaría... O sea, todos los ex subsecretarios del Interior que estén con vida. Pero usted me va a decir quiénes son, porque yo no los voy a... Sí, porque, bueno... Arboe, Mahmoud Alewi, Gali, Uvilla. Bueno, le vamos a acompañar los nombres. Eso es lo que yo ¿Acordado? Acordado. Ya. ¿Algún subsecretario? Está mejor que Portales, ya. Señor Collado, tiene la palabra para que empecemos ya con la votación, por favor. Sí. ¿Por qué? No, cerramos porque ya estamos en la invitación, estamos en general. Votamos en general ya. Señor Collado. Sí, quería, antes de pasarte, que tenemos una propuesta de consenso de la mesa asesora respecto al artículo 1. Que también trajimos... A ver, pero o sea, primero el fácil despacho quizás puede ser más fácil. A ver, pero ordenemos la discusión. Ahí usted tiene una propuesta para que votemos artículos que... De fácil despacho, sí, ¿cierto? Esa propuesta está acá. Eso no lo tengo yo. Yo tampoco lo tengo. Sí, por favor, acompañarle a toda la comisión la propuesta del Ejecutivo para que vayamos votando en aquellos artículos que tengamos... No tengamos tantas diferencias. Sí, tenemos. Ya. Perdón. No. Él mandó esto. Sí, eso es lo que los demás no tienen. Y eso es lo que está sacando. Esto es otro documento. A ver, este es otro documento. Ese no lo tengo. A ver, ¿podría acompañarnos, por favor, a la secretaría para que se lo entreguen a los parlamentarios? Lo tiene el diputado Jonet. El papel. Ahí. Lo tiene también el diputado Araya, Plasencia. Ya. Yo no puedo votar si no tengo la bota. Ya no lo tengo. Mándamelo, voy a pasar un remoto. Ya, pero mientras tanto vamos avanzando. Que lo expliquen por último. Señor Collado, por favor, sobre el artículo 1. Tú me dices cuándo... Sí, en el artículo 1, y por eso es que la primera indicación que es del Ejecutivo se sugiere aprobar, es tratar de eliminar la palabra convivencia ciudadana del texto. Ahí hay confluencia, el Ejecutivo quiere hacerlo, los diputados diría que de Renovación Nacional y la UDI quieren hacerlo, y la diputada Navellán quiere hacerlo.
Entonces, en ese sentido, la propuesta de la comisión de expertos es básicamente hacer un paquete de aprobación respecto de todas las veces en las cuales se quiere eliminar la palabra o el concepto de muy bien. convivencia ciudadana de todo el texto. Muy bien, me parece. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Habría acuerdo en eliminar del texto todo el texto la palabra convivencia ciudadana La frase... en relación al artículo primero que se... A todo. Está bien, pero el artículo primero Pesca con- marca, es la primera aparición de la palabra convivencia ciudadana. Por lo tanto, de ahí a todo el texto poder eliminarla. ¿En Ya. votación? Y en votación, Alessandri, Jaime Araya, a favor. Cristian, nada, está pareado. Castro, No está. Lorena Fríe, diputado Jonet, a favor. Diputado Leal, diputado Leiva, diputada Navillán, A favor. diputada Orsini, diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, señor presidente, A favor. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba eliminar del texto convivencia ciudadana en todas las veces que aparezca. Acordado. Ese fue En total son 11 indicaciones. En total. Perfecto. En total. y más Sí. el texto. O sea, 11 indicaciones que dicen eliminar así es. convivencia ciudadana Así es. en el texto. Ya, Así es. perfecto. Perfecto. Aprobado. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, señor Collado. Vamos avanzando. Entonces, hay una propuesta respecto al artículo 1 del Correcto. Ejecutivo. Por favor. Correcto. Si quiere podemos seguir con la de fácil despacho y de ahí pasamos a esa Ah, está propuesta de bien, está consenso, bien. si le parece. Vamos con la fácil despacho. La segunda tiene que ver con la adecuación del nombre Política Nacional de Seguridad Pública. ¿A dónde está eso? Eso está en el artículo 8, en el artículo 21 y en el artículo 25. Espere, don Álvaro. Espere, don Álvaro. que La tranquilo, queremos explicar Alberto, primero. no. La queremos explicar primero, don Álvaro. Ya. Estoy presidente. ¿Ya? La idea es que el proyecto contempla hoy como nombre Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana. Y lo que estamos haciendo es eliminar la frase protección de las personas y convivencia ciudadana para que quede como está hoy. Como está hoy día, además eliminamos convivencia ciudadana del texto, Política Nacional de Seguridad Pública, que es lo que hoy día de hecho es la que está vigente. O sea, también esa la queríamos proponer de fácil despacho, es un cambio de denominación de la política. El punto 2, donde dice adecuación de nombre de política nacional de Correcto. seguridad pública. Y eso implicaría 6 indicaciones en total ¿Está bien? en 3 artículos. Y eso, todo eso se elimina. La propuesta es eliminar protección de las personas y convivencia ciudadana exactamente. 6 indicaciones. Serían en total 6 indicaciones, sí. Ya. Por la misma votación, Ya, supongo que acordado, están los mismos diputados. acordado. Ya, Ya, sigamos la con fácil despacho. La tercera propuesta de fácil despacho también es una denominación y tiene como objetivo que se elimine del concepto de la subsecretaría nueva que se crea de seguridad pública el apellido largo que tiene hoy, porque hoy dice Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Y la propuesta es eliminar todo el concepto que parte desde la Y en adelante y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para dejar simplemente el concepto de Subsecretaría de Seguridad Pública. Esa sería la propuesta. Y lo que sale más abajito son los artículos donde está puesta la... Correcto. Ah, ya. Correcto. Entendiendo que Subsecretaría de Seguridad Pública engloba las fuerzas de orden y seguridad pública. O sea, está expreso en el texto que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública se van a relacionar con el Ministerio. Está muy bien, vamos ahorrando palabras del texto. Espera. Hay que votar porque llegó Chalper. O sea, el diputado Chalper. Más respeto, señor secretario, el por señor favor, diputado don Diego Chalper. ¿Cómo? Schalper, no es con, es con, no, Ya. es SSHH. No, que yo me sale la H, me sale mal. Ah, ya. Ya, vamos, Presidente, votemos, señor secretario, por Moción favor. de orden, Espere, presidente, nos está eliminar- mirando todo el mundo. Sí, por eso. Seguridad pública y fuerza. Ya. Fuerza, orden, ya. Ah, llegó la diputada Orsini, ¿ves? No podía ser por Diputado igual Orsini, votación. llegó justo para votar. No, a favor, po. Tiene que, o sea, a favor tiene que votar. Ya. Diputado Alessandri, explíquele lo que estamos votando, presidenta, a la diputada Orsini, por favor. Señor secretario, tome la votación, por favor. bueno, Yo Alessandri. dirijo la comisión. Ya, bueno, está bien. Alessandri, don Jaime Araya. A favor. ¿Ya? Diputado Cristian Araya, diputado José Miguel Castro, no está. Diputado Andrés Joanet. Diputado Joanet. Diputado Leal. Diputado Leiva, diputada Navillán. A favor.
Diputada Orsini. Ya. Diputada Plasencia. A favor. Don Diego Chalper. El señor presidente. Favor. 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba la eliminación de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad. Aprobado. Que queda más cortito. Terminaríamos con Esas son. de fácil despacho. Pasaríamos a el artículo primero. Yo no tengo eso. Pues muy demasiado fácil despacho. Hasta el artículo. No, lamentablemente no, ese no. Trajimos efectivamente una propuesta de consenso, voy a ser muy transparente. Conversamos hoy día en la mañana con algunos de los asesores que podría haber incluido algo más, pero esto fue lo que llegamos hasta el viernes, ¿ya? Sin perjuicio de lo que vamos a conversar hoy día en la comisión. Entonces, esta es la voy a pasar. Esta es la propuesta de consenso que se trabajó. Lo que está en negrita es lo que los asesores como que convinieron en que podía ser agregado al actual artículo 1. Lo que está en negrita lo leo más fuerte. No. Muchas gracias, señor Colla. ¿Esa es para...? Para usted. Ya. Este es para don Álvaro. Ya tengo. Ya la Para Fran, porfa. Y para Ahí Fran. está, diputado Vianet. Dale una a la Fran, porfa. Así. No gastamos hoja. Quisiera explicar brevemente qué es lo que hicimos. Habían varias indicaciones de distintos grupos de parlamentarios, de distintas fuerzas políticas, al artículo 1. ¿Lo tiene? Le falta el diputado. Ahí está. Ya. Parte de la propuesta, parte de las indicaciones de algunos parlamentarios tenían que ver con incluir otros verbos rectores adicionales al ministerio. Otros grupos de parlamentarios habían propuesto que se tuviera un foco en estrategias de prevención y combate a el crimen organizado y los delitos terroristas. Y otro grupo de parlamentarios y parlamentarias tenían como foco que el ministerio tuviera una relevancia o tuviera dentro de sus funciones un foco, también un enfoque de respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Entonces la propuesta que estamos trayendo acá a la mesa es básicamente la que ven presente, que es incorporar tanto los verbos rectores en las formas que hemos trabajado los asesores. O sea, esto es un texto que trabajamos harto entre los asesores para que llegara a esta idea. Y si hago al punto de que habían algunas palabras, que es una discusión que los va a retrotraer a ciberseguridad, en que todavía había alguna duda de distinción sobre qué iba a implicar cada una de las cosas. Les hago presentes que nosotros no tenemos o sea, que debería votarse ese punto, pero nosotros no estamos sino innovando en una palabra que es la interinstitucionalidad, que es un concepto que estamos incorporando ahora en la segunda discusión. ¿Ya? Claro, pero adicionalmente el texto del Senado ya venía con interagencialidad y con interoperabilidad, ¿ya? Nosotros trajimos y tenemos acá unas notas que podemos comentar más profusamente si es que lo necesitan, y además algunas definiciones que podrían servir para dar contexto de qué se trata cada una de las palabras. Pero el punto del consenso no tiene que ver con esa frase, sino que más bien con la otra parte que está en negrita, que es lo que queremos incorporar a la indicación de consenso. Por favor, señor secretario, lea la indicación para que el señor Collado pueda explicarnos la propuesta. Por supuesto, en detalle. señor presidente. Propuesta de indicación de consenso. Eso es lo que dice Perdón, señor Collado, ¿de consenso de quién? De la mesa de asesores que hemos trabajado el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad. Eso es lo que leía. Artículo primero. El Ministerio de Seguridad Pública. En adelante también el Ministerio es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el presidente o presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público y la prevención del delito, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias. Le corresponderá planificar, diseñar, formular, coordinar, sancionar, supervisar y evaluar las políticas, planes y programas relativos tanto a las materias indicadas en el inciso precedente como las relacionadas
con atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos de conformidad a la ley. El Ministerio, en el ejercicio de sus funciones de resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, deberá formular estrategias de prevención y combate del delito, con especial énfasis en crimen organizado y delitos terroristas. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán en conformidad con los principios de interinstitucionalidad, interagencialidad, interoperabilidad y cooperación en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, constancia y coherencia interinstitucional e intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores. Esa es toda la... Muchas gracias, señor secretario. Señor Collado tiene el uso de la palabra. ¿Quisiera agregar algo más respecto a la indicación? Sí, quisiera enfatizar que lo leído por el secretario de la comisión contiene el texto aprobado por el Senado de artículo 1, lo que está ennegrecido, que es la propuesta de consenso, ¿ya? Y adicionalmente la indicación del Ejecutivo para incorporar interinstitucionalidad dentro de los principios que van a regir el operar del Ministerio, ¿ya? Eso es lo que quisiera como remarcar, porque la propuesta de consenso es solo lo ennegrecido, lo demás viene aprobado por el Senado, más algunas propuestas. Entonces, si les parece bien, presidente, hay varias. Son varias las que se sugieren retirar o entender incluidas en la indicación de consenso. Perfecto. Señor Collado, yo tengo algunas diferencias y creo que algunos parlamentarios también de la comisión, independientemente de los consensos en algunas partes del artículo, que por lo menos lo que los asesores me informan. Yo voy a dar el uso de la palabra, después voy a manifestar mis aprehensiones, entendiendo que hubo un ánimo de acuerdo, sobre todo para incorporar las indicaciones de los distintos parlamentarios, pero aún así tengo algunas diferencias respecto a cómo quedó este artículo. Voy a dar el uso de la palabra y después finalmente yo me voy a referir respecto a las diferencias. Diputada Plasencia, diputado Leal, diputado... No, lo mío es solamente por ahora un tema de moción de orden para que al inicio de la discusión establezca cantidad de palabras, tiempos, porque si no podemos estar mucho rato. Gracias. Vamos, muchas gracias por el punto, diputada Plasencia. Vamos a usar vamos a tener 2 veces el uso de la palabra por indicación, principalmente para poder dar la diferencia y después poder contestar las dudas o aseveraciones que pueda hacer el Ejecutivo u otro parlamentario. Hasta 2 minutos, por favor, que cada parlamentario es un proyecto largo, extenso, por lo tanto, ojalá poder ser sucinto. Diputado Leal. Presidente, yo le pido aplicar el reglamento, porque eso está reglamentado como funcionan las comisiones. Son 5 minutos, ¿no, señor secretario? Entonces, apliquemos el reglamento. Ya. Presidente, pero mire, luego de leer estas indicaciones, yo estoy de acuerdo con los 2 primeros párrafos, pero yo no voy a estar disponible para el tercer párrafo. Entonces, si hay que votarlo, pedir que se vote separadamente al menos el tercer párrafo, porque aquí lo que pasa es que yo creo que hoy día lo que necesitamos es una autoridad fuerte que ponga orden, que controle, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que empiece a relacionarse, a intercooperación, intergerencialidad, interinstitucionalidad. Necesitamos un ministro que venga a mandar, a poner orden en el país, a combatir la delincuencia y no a estar preocupado de las coordinaciones, esta serie de palabras extrañas que ponen acá. Entonces, yo al menos voy a estar de acuerdo en los 2 primeros párrafos, pero no en el tercer párrafo. Muchas gracias, diputado Leal. Votación separada. Diputado, vamos a hacerlo así, diputado Leal. Diputado Schalper. Gracias, presidente. Yo aquí tengo quizá una diferencia con algunos colegas. Me parece que probablemente este proyecto de ley es de los proyectos más importantes que vamos a tramitar en esta legislatura, por lo tanto yo no tengo ningún apuro. Yo de esto vamos a tener que responder ante el país si esto queda mal. Yo, a diferencia de lo que aconteció, y lo digo con mucha responsabilidad en la Cámara Alta, me parece que acá tenemos una responsabilidad de tomarnos todo el tiempo que sea necesario, y aquí lo voy a pedir, presidente, no voy a dar nunca el acuerdo, ni para morigerar los tiempos, ni para apurar estas cuestiones, porque yo de verdad creo que aquí hay un nivel de responsabilidad muy importante, y más que discutir el tenor literal de los artículos, me parece que lo que valdría la pena es ver si tenemos acuerdo
en el fondo y después vemos cómo el artículo redacta ese eventual acuerdo que podamos tener. Yo cuando me imagino un Ministerio de Seguridad, presidente, no me imagino una agencia de coordinación. Aquí lo que necesitamos es alguien que reemplace a la actual Subsecretaría de la Prevención del Delito, donde digamos las cosas como son, salvo excepciones muy valiosas, los programas de prevención normalmente no responden a criterios técnicos, responden más bien a negociaciones con entidades políticas y por lo tanto el énfasis de prevención suele subordinar las pretensiones políticas del gobierno de turno antes que indicadores objetivos en materia de prevención. Por lo tanto, para mí eso es indispensable que esto cambie con el Ministerio de Seguridad. Segundo, presidente, a mí me parece dramática la distorsión que existe. Gracias. La distorsión que existe en materia de cifras. Aquí no puede ser que cada agencia tenga una cifra distinta. Y por lo tanto, mi aspiración es que el Ministerio de Seguridad tenga la capacidad de entregar cifras y diagnósticos comúnmente aceptados para cualquier tipo de estudio en materia del delito. Después, me parece tremendamente importante, presidente, que este ministerio tenga las atribuciones para poder hacer diagnóstico de los fenómenos delictuales, anticipación y planificación. Porque la sensación que está quedando hoy día en Chile es que todo este fenómeno de delitos violentos que estamos viviendo estaba pronosticado hace mucho tiempo, pero nadie reacciona cuando corresponde a los tiempos del delito, se reacciona más bien a la coyuntura política, a lo que es atractivo para la prensa. Entonces, si este ministerio no tiene los dientes para poder anticipar esos fenómenos y adoptar las medidas que hay que adoptar, a mí me parece que toda esta palabrería es absolutamente de segunda línea. Después, presidente, es conocido que existen a veces diferencias respecto de las policías en cuáles son los roles que tienen en materia de investigación, en materia de persecución del delito, y a mí me gustaría que este ministerio tenga la capacidad de zanjar cuando existan ese tipo de controversias. Porque si no es el mando político el que toma la decisión, entonces quiere decir que en Chile tenemos un problema muy grave, que es que nadie asume responsabilidad por la toma de decisiones en materia de delito. Otro elemento para mí fundamental es que este ministro sea responsable políticamente en materia de delito. Porque hoy día, para serle franco, hoy día se diluye a tal nivel la responsabilidad que pareciera no haber nadie responsable. Entonces, yo en eso pido, presidente, que ojalá tengamos una ronda en donde saber si estamos más o menos de acuerdo en esto y después veamos cómo se redacta. Y por último, desde el punto de vista de la técnica legislativa, tratemos de evitar, presidente, conceptos que no sé si los sacan de alguna parte ahí, quizás estoy dispuesto a ser convencido, pero no tratemos de importar conceptos complejos que después, al momento de ser interpretados por la judicatura o por quien tenga que interpretar los textos legales, va a ser toda una complicación. Si estamos de acuerdo con que lo que queremos es un Ministerio de Seguridad que ordene, que mande, que instruya, entonces dispongamos los medios para eso. Y otras preguntas, presidente, que iremos aclarando a lo largo de este proceso es ¿qué responsabilidad le cabe a este ministerio respecto de aduanas? ¿Qué responsabilidad le cabe respecto del Senda? ¿Qué responsabilidad le cabe respecto al control de frontera? O sea, si vamos a hacer un Ministerio de Seguridad Pública, bueno, hagamos un ministerio que sea responsable de la seguridad pública en todas sus dimensiones. Porque si resulta que vamos a tener un Ministerio de Seguridad Pública, pero aún así va a existir una responsabilidad por parte de alguna entidad en el control de las fronteras marítimas que no le empece al Ministro de Seguridad, siempre vamos a encontrar la manera de sacarnos el pillo. Entonces, yo al menos creo, presidente, con esto termino, que probablemente este va a ser de los proyectos importantes que vamos a tener que tomar una decisión. Si ya decidimos avanzar a un ministerio especializado, lo que demuestra la experiencia, presidente, es que solo contrapartes técnicas y expertas hacen que los policías estén dispuestos a subordinarse adecuadamente al Poder Civil. Si no, lo que sucede en la práctica es que el Poder Civil suele bailar al ritmo de las policías, que se lo engrupen con mucha facilidad y finalmente no hay contraparte técnica. Entonces, yo espero que nos tomemos el tiempo que sea necesario para hacer un proyecto que realmente haga un antes y un después en esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper, diputada Navellán, después diputado Joanet y diputado Leiva. Ha hablado mucho en la Comisión de Constitución, así que lo vamos a dejar para el final. Diputada Navellán, ya, orden, por favor. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo, respecto a esta indicación propuesta por el Ministerio, estoy totalmente de acuerdo y es más, coincido con el diputado Schalper en que este va a ser el proyecto más importante de nuestra judicatura, y no solo de nuestra judicatura, sino que va a ser el proyecto más importante, legislatura, va a ser el proyecto más importante de acuerdo a lo que es la realidad del país y de acuerdo a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Pero por lo mismo, me parece fundamental incorporar de manera muy clara y precisa los conceptos de
interinstitucionalidad, interagencialidad, interoperabilidad y cooperación. Porque desgraciadamente hoy día lo que tenemos básicamente son mesitas para tomar café que no llevan a ninguna parte y que no terminan sirviendo realmente al propósito, que es que exista la información necesaria fluyendo entre las agencias, el Poder Ejecutivo y todos los que puedan estar involucrados con seguridad, incluyendo la ANI, ciberseguridad, etcétera, de modo tal de poder tener una prevención del delito. Y respecto a este punto, quiero hacer dos recuerdos históricos. El primero es la comisión bilateral de la Cámara y del Senado que se llevó a cabo el año 2021, donde participó entre otros el senador Alessandri, que es miembro de esta comisión, diputado Alessandri, que es miembro de esta comisión. Si me escuchara el diputado Alessandri, él podrá darnos testimonio. Yo tengo el video de esa bicameral, y efectivamente el diputado Alessandri y los senadores de esa bicameral estuvieron 100% de acuerdo en la necesidad de incorporar estos conceptos de manera clara y precisa en la ley. Y el segundo recuerdo es lo que sucedió en Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas, donde efectivamente, después de que ellos sabían que tenían una cantidad de agencias impresionante, no fueron capaces de tener, si me escucharan por favor, Luz, Silencio, por por favor. Gracias. Silencio, Sí, pero... por favor. Ya, silencio, Ok. diputada bien. Como pasó después del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos el año 2001, a pesar de que Estados Unidos tenía una cantidad de presupuesto del porte del PIB chileno para ver este tema, Gracias, PIB gracias por la aclaración, diputada chileno, Navian. y además, después de que tenían una cantidad de agendas dedicadas a todo lo que era seguridad, producto de que faltaba la interinstitucionalidad, interagencialidad y la interoperabilidad y cooperación entre ellas, no fueron capaces de prevenir el atentado a las Torres Gemelas. Por lo tanto, ellos generaron el equivalente a lo que va a ser, si Dios quiere, este Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, me parece que no necesitamos inventar la rueda de nuevo o eventualmente sufrir un atentado similar al que sufrieron ellos, y por lo tanto me parece fundamental incorporar estos conceptos acá. Sé que hay algunos grupos asesores en esta Cámara que no están de acuerdo con esto. Yo no coincido con ellos y no voy a dar mi voto para eliminar esto. Todo lo contrario, lo voy a apoyar y lo aviso desde ya. Gracias. Muy bien. Gracias, diputada Navellán. Se ve su disposición para poder apoyar estos conceptos que algunos... Ah, sí. A ver, diputado, muy breve, por favor, diputado Leal. Está sin micrófono, diputado. Lo que pido es que se aplique el artículo 279 del reglamento, que establece los tiempos en que puede intervenir un parlamentario y la cantidad de tiempo. Entonces, que la ¿Dos cuestión veces se por aplique 5 minutos? hasta por Leal? 5, sí, dos veces cinco, por artículo. Entonces, que apliquemos el reglamento, eso no es necesario votarlo, está en el reglamento. Ya, Gracias, presidente. vamos a aplicar el reglamento. Señor secretario, por favor, tome el tiempo de cada una de las intervenciones de los diputados, por favor. Dicho eso, diputado Jonet. Ya. Gracias, presidente. Mire, sí, yo creo que aquí todos tenemos la mejor intención. Si bien llevamos trabajando más menos, uno se va especializando, pero efectivamente, como ha dicho el diputado Chalper, en eso coincido por su intermedio, uno no se puede equivocar acá, ¿ya? Pero, en ese mismo sentido, tampoco tratemos de desideologizar este debate por la situación en que está el país. Yo creo que todos vamos a poner de nuestra parte, por eso tenemos asesores en paralelo que están trabajando, que me parece que están haciendo un buen esfuerzo con el gobierno, porque aquí ganamos todos y esto sale bien. Si a mí me dicen, y uno mira, por ejemplo, esto que ha entrado en discusión ahora, el tema de la interinstitucionalidad, interagencialidad, interoperatividad, la verdad es que si uno lo explica bien, y si lo discutimos bien, y si nos logramos convencer, pero no vengamos desde antes con un sesgo, a menos que logremos convencernos de lo contrario, yo creo que ese es el debate que tenemos que tener ahora para esto, como ha dicho justamente el diputado Chalper. Porque a mí sí, y en eso coincido con la diputada Navellán por su intermedio, yo creo que aquí el tema de la interinstitucionalidad es fundamental. O sea, si en definitiva no hay coordinación, es lo que pasa hoy día.
si no hay coordinación, porque en definitiva, a propósito de las cifras, ¿no?, que dice el diputado Chalper, alguien dice una cosa, otro dice otra cosa, y la verdad es que finalmente es el Estado el que no entrega una sola cifra. Y el Estado es el que tiene que entregar, más allá del gobierno y la otra instancia, los otros poderes del Estado. Es el Estado el que tiene que, en definitiva, frente a la ciudadanía, tiene que entregar una sola cifra. Y yo, por tanto, en eso yo no me perdería. Si esto es de verdad, aporta y efectivamente está en la línea del tema de fondo que tenemos, yo no tengo problema. Ahora sí, pero también en la misma línea, y en eso de lo que ha planteado el diputado Leal, o sea, yo creo que esto hay que discutirlo. O sea, sin lugar a dudas, independiente de los acuerdos que pueda haber antes, si es que hay alguna duda, yo creo que hay que discutirlo. Lo importante es que lo que estamos haciendo ahora, que en la fase agonal, quede bien, porque en el fondo, si no, después cuando viene la fase arquitectónica, esta cuestión finalmente no funciona y tenemos un Transantiago con un ministerio que no podemos tener un Transantiago como fue en su momento en la implementación de esta, habrá que recordar eso, ¿no? Así que yo de verdad creo que en esto sí que no... Trataría, digamos, de abrir la mente y que nos convenciera si, por ejemplo, el gobierno o los asesores, y que finalmente, bueno, vamos a tener que... tendrá que ser votación, pero acá yo creo que aquí los bloques no van a funcionar. Aquí lo que debe funcionar es que estemos convencidos de lo que estamos legislando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet, diputado Leiva y después diputado Alessandri, Plasencia, Araya y después yo voy a hablar. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Voy a tomar estos 5 minutos. Este es un proyecto de ley fundamental. Yo quiero tomar un poco las palabras del diputado Chalper por su intermedio, presidente. Mire, aquí nosotros podemos acudir a 2 escenarios. Hacernos cargo de la realidad y la crisis de seguridad que vive nuestro país y que requiere de manera irredarguible un líder o una lideresa que sea capaz de conducir la seguridad pública en nuestro país. Si nosotros vamos a desarrollar en este proyecto de ley preciosismo jurídico y vamos a hablar de pura reverberancia, interoperabilidad, interagilidad, mire, yo le quiero dejar medianamente claro a la comisión, esto va a depender única y exclusivamente de la voluntad política que tenga el gobierno y la fuerza que le quiera imprimir a un ministerio como este. ¿O me van a decir que el Ministerio de Seguridad Pública va a ser más importante que el resto de los ministerios? ¿Quién determina efectivamente la primacía de un ministerio por sobre otro? Esto se lo planteo a propósito de esta figura del Senado de un comisionado. ¿Dentro de la región va a ser más importante que un Ceremi? Entonces, nosotros podemos debatir aquí con cientos de indicaciones, oye, para hacer un texto precioso desde el punto de vista jurídico, utilizando términos que son total y absolutamente ajenos a nuestra legislación, o efectivamente tomar con sentido de urgencia el desarrollo de un proyecto de ley tan importante como el Ministerio. Y hablo con propiedad porque la diputada Orsini, el diputado Alessandri, usted mismo, presidente Longton, trabajamos este proyecto de ley desde la formación de una comisión bicameral en el gobierno del presidente Piñera. Y que luego de ese trabajo se generó en el Senado el primer trámite constitucional. Entonces, yo no voy a desaprovechar el tiempo, y también se lo planteo al Ejecutivo, en sacar preciosismos jurídicos o un proyecto de ley que tenga 20.000 conceptos que son no naturalmente correspondientes a nuestra legislación, sino que algo que funcione y que sea efectivo. No un proyecto declarativo que me venga a decir que mandata. Alguien tiene que coordinar, y yo creo que es importante. Aquí te planteo claramente, el tema de los derechos humanos tiene que estar en toda la legislación nacional, no única y exclusivamente en el Ministerio del Interior. Yo no quiero aquí que aquí hagamos un guiso con todas las opiniones, intervenciones, planteamientos que me gustaría, vuelvo a insistir, hablar de interinstitucional, pero además de manera consecutiva, pues, en conformidad con los principios de interinstitucionalidad, interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, como si el gobierno o el Estado de Chile, las bases generales de la administración del Estado no establecieran los principios de coordinación. Yo prefiero, y esa va a ser mi opción,
un proyecto de ley que establezca claramente cuáles van a ser las funciones del Ministerio de Seguridad Pública, y esto va a estar determinado claramente por la impronta política que le quiera realizar. Se habla a propósito, con esto termino, presidente, del comisionado, es que el comisionado tiene que estar por sobre el ministro de Educación, o el CEREMI de Educación, o el CEREMI de Bienes Nacionales. Bueno, y en el caso de los ministerios, ¿va a estar sobre los otros ministros? El primus inter pares va a ser única y exclusivamente el Ministerio del Interior. Y si efectivamente queremos coordinar, por ejemplo, que en materia de vivienda los subsidios vengan con sistema de televigilancia a las viviendas sociales que se entregan, bueno, eso va a depender de la fuerza que le imprima el gobierno. Y si lo quiere utilizar bien o no lo quiere utilizar. Pero estos presusismos jurídicos, extensiones, llevarlos de verbo y cositas como hacer una reja llena de gorocos, de guirnaldas. No, yo necesito una reja y que esto funcione. Gracias, presidente. Muy claro. Diputado Alessandri, por favor. Silencio, por favor. Gracias, presidente. Bueno, con las palabras del diputado de gobierno, don Raúl Leivas, se nota la frustración, ¿no? Se nota de que las cosas no están funcionando y de que efectivamente concuerdo con el diputado Chalper que este proyecto hay que hacerlo bien. Esta es la última oportunidad que nos da la sociedad, la ciudadanía, para hacer una buena estructura. Ahora, uno tiene la tentación, porque le enseñan en la Escuela de Derecho que el Estado solo puede hacer lo que está detalladamente autorizado. Entonces, muchas veces pasa en los organismos públicos que avanza la tecnología, avanzan sus funciones, avanzan las necesidades, y ese organismo público, llámese UAF, ANI, aduana, migraciones, te dice que no lo puedo hacer porque no me autoriza la ley. Entonces uno tiende a decir, llenemos muchos párrafos de interagencialidad, interoperabilidad, intercooperación, intercontrol, etcétera, pero al mismo tiempo también tenemos que hacer un Ministerio de Seguridad efectivo y eficiente, que no solamente coordine. En la experiencia que tuve yo trabajando en el Ejecutivo, les pongo el ejemplo de la ANI. La ANI presentaba su informe de inteligencia en el Palacio de la Moneda y era una copia de lo que había recabado inteligencia de la Armada, inteligencia del Ejército, inteligencia de la Fuerza Aérea. La ANI tomaba esos tres, tomaba un poco de inteligencia de Carabineros y los reexponía. Entonces las personas que tomaban las decisiones en el segundo piso se leían 2 veces lo mismo. Pero la ANI, con en esa época 75, 80 funcionarios, en el fondo hacía un copiar y pegar y exponía lo mismo. Entonces yo quiero que el Ministerio de Seguridad mande, tome decisiones, evalúe cifras y tome, al final, no sea solo un coordinador ni un pegador de cifras y un expositor. Para eso está Paz Ciudadana. El Ministerio de Seguridad tiene que ser un órgano ejecutor. Así que todas las palabras y los verbos que sirvan para eso los vamos a apoyar, y como es el proyecto más importante de nuestra legislatura, que va a tener que leerlo bien y poner atención la judicatura, quizás invitar a personas que se sienten a la mesa durante la tramitación. Si va a ser el señor Collado, que sea el señor Collado el que nos acompañe en toda la tramitación por parte del Ejecutivo, pero quizás sentar acá también, no me gustaría sacar al general director de Carabineros de sus funciones, pero una persona que él designe, o un representante de Paz Ciudadana, o de la fundación que los diputados propongan para tener a quien preguntarle, alguien del Ministerio Público. Invitamos, perdón, diputado Alessandri, a los ex subsecretarios del Interior, lo dejamos invitados. Sería bueno, sí. De manera permanente. Usted propuso a Cardemil, yo a Arboe, pero está bien. Oiga, son todos importantes y sería bueno escucharlos a todos. Eso, presidente, pongámosle mucho empeño a este proyecto porque es el más importante y es muy necesario que quede con dientes. Eso que le pedimos siempre al CERNAC, que quede con dientes, porque si solo va a recopilar información y va a subir informe a su página web, a mí me interesa que pueda instruir a aduana, instruir a migraciones, trabajar con la UAF, trabajar con el Ministerio Público y de verdad tener una persecución del delito. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputada Plasencia, por favor. Gracias, presidente. Sí, en el ánimo de avanzar, y evidentemente yo creo que aquí todos y todas compartimos que este es probablemente el ministerio más importante que espera la ciudadanía, yo quisiera decir que primero situáramos la discusión en que este es el artículo 1.
¿Ya? Es decir, es el artículo 1 y acá existen definiciones Silencio, y principios que rigen. Y dentro de los principios, justamente, que aquí se ha como relevado, y que es el deber de coordinación entre los distintos órganos del Estado, yo solo quisiera relevar, presidente, también el hecho de que por mucho que el Ministerio tenga orden de mandatar a ciertos servicios, por ejemplo, o organismos que dependen directamente de la administración del Estado, no puede hacerlo, por ejemplo, con aquellos que son autónomos. Y la coordinación y la interinstitucionalidad cobra total sentido, por ejemplo, para hacer coordinaciones con el Ministerio Público. Es decir, no es una retórica y no es tampoco algo que ya esté preestablecido en este deber que se cita, que es real, pero que si no está establecido expresamente en la ley, entonces efectivamente nos vamos a quedar cortos ahí, ¿ya? Y por ejemplo, organismos que no necesariamente sean de la administración del Estado o servicios públicos u organismos como el que acabo de mencionar, que son autónomos, pero que son del Estado, como el Ministerio Público. También lo digo respecto de los privados. Acabamos de aprobar una ley de seguridad privada, ¿cierto? Y esa ley refiere principalmente a privados. ¿Y cómo entonces va a ejercer un mandato expreso sobre algunos privados si no tiene, digamos, roles previamente establecidos de coordinación, interagencialidad, interinstitucionalidad y otros que están expresamente puestos en la ley? Entonces creo que, y yo comprendo, que estamos todos en disposición de apoyar que este ministerio salga bien y que sea además mandatado para mirar de manera completa y llevar adelante políticas de Estado. Sin embargo, no podemos mirar solo esto con una, o suponiendo que aquí hay cosas que están previamente establecidas en la legislación vigente, cuando en el fondo este ministerio nuevo tiene funciones que son nuevas también y que por tanto me parece que no están de más aquello que se ha puesto en el artículo 1 en esta redacción de consenso y que yo digo además, presidente, tiene una mirada a mi juicio bastante completa, integral, que carecía probablemente lo que estaba previamente propuesto y que afortunadamente con la mesa técnica que se estableció con los y las asesoras de los diputados y diputadas se pudo llegar a esta redacción que me parece que cumple con lo que todos acá, con nuestros matices y diferencias muy claras algunas veces, hoy día tenemos sí un consenso al respecto. Así es que, presidente, yo creo que tenemos que mirar con esta particularidad también que tiene este ministerio, que no tiene que ver con los ministerios que ya hoy día están en funcionamiento. Artículo 1, principios, funciones. Y de ahí en adelante vamos a hacer la discusión de todo aquello que signifique el mandato expreso de acciones. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, en el mandato a las policías. ¿Cómo se traduce esto en el uso eficiente de los recursos? ¿Cómo esto se hace para que se generen materias de probidad también? Que hoy día están muy en la palestra y con toda razón. Yo creo que tenemos que mirarlo, y dar las discusiones en el momento que correspondan, ¿ya? Mirando la votación en particular que sigue, pero este artículo 1 a mí me parece que recoge, ¿no?, lo que se espera de lo que sea el ministerio. Gracias. Gracias, diputada Navillán. Diputado Jaime Araya y después... Diputado Jaime Araya. Gracias, presidente. Lo primero que yo quiero manifestar es que efectivamente es claro que este proyecto es muy importante. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado y ponerse en la hipótesis, por ejemplo, qué nos pasa con un superministro de Seguridad, en los términos que se ha dicho acá en la Comisión, que sea corrupto. Entonces hay que tener mucho ojo que esto tiene que tener un sistema de poder, pero de contrapoder y contrapeso muy fuerte, que en general este proyecto no lo tiene. Entonces no son pocas las experiencias en Latinoamérica que altas autoridades del Estado son corrompidas por el narcotráfico, corrompidas por el crimen organizado, y Chile no está exento de esa realidad. O sea, nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que cualquier alto funcionario del país puede ser objeto de corrupción, de extorsión o chantaje. Entonces, cuando se plantean estos superpoderes para un superministro, hay que tener absolutamente claro cuáles son los límites y cuál es el contrapeso de eso. Primera cosa. Segundo, yo suscribo lo que ha dicho tan elocuentemente el diputado Raúl Leiva por su intermedio, respecto de las palabras que se usan, que yo creo que es básicamente el principio de coordinación de los organismos del Estado, que se puede quizá
diseñar de mejor manera los términos que está dicho respecto a la interoperabilidad, la interagencialidad, pero básicamente lo que subyace ahí, entiendo yo, que es un principio de coordinación mínimo, y básicamente en función de ese principio de coordinación, nosotros tenemos que ser capaces de tener quizá una redacción que sea más amigable y amistosa, que lo empodere para que efectivamente coordine con algún nivel de decisión. Y yo presenté una indicación que quiero hacer el punto inmediatamente respecto del inciso segundo, para intercalar entre las palabras coordinar y supervigilar la expresión ejecutar cuando corresponda. Porque si uno mira, en el primero inciso segundo, dice planificar, diseñar, formular, coordinar, sancionar, supervisar y evaluar. O sea, curiosamente, el Ministerio no tendría posibilidades de ejecutar por sí mismo ninguna de las cosas que está ahí. Entonces yo creo que es importante para la flexibilidad, para poder reaccionar rápido frente a cualquier contingencia, que lo dotemos de las posibilidades de ejecutar cuando corresponda la estrategia, los planes, los programas, lo que se diseña. Es bien curioso que si uno lo ve, uno lo podría entender que es solo respecto de terceros organismos, no respecto al propio Ministerio. Entonces creo que es importante que si efectivamente queremos un Ministerio que pueda actuar, le demos la posibilidad de, cuando corresponda, pueda ejecutar cualquiera de estas fórmulas que están planteadas. Lo planteo además en el artículo primero, que tiene siempre la particularidad en la ley que como que define el marco de acción o los principios más generales. Entonces, yo no creo que es adecuado que quede en la primera parte de la descripción que efectivamente va a poder actuar. Porque la redacción que está ahí, planificar, diseñar, formular, coordinar, sancionar, supervisar y evaluar políticas, planes y programas. ¿Puede este Ministerio de Seguridad ejecutar cualquiera de esas alternativas, políticas, planes, programas? No puede. Entonces, salvo que yo esté equivocado en la apreciación que tengo, quisiera que se pudiese considerar eso básicamente para que tengamos un ministerio que pueda reaccionar y además prontamente, porque muchas veces el tema de coordinarse no le permite tener acciones propias. Y en algunas materias, lo que yo me estoy imaginando que son los desafíos que tiene Chile, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y corrupción, básicamente este ministerio va a tener que actuar con mucha más rapidez de lo que actúa la legislación, que actúan los organismos de persecución penal incluso. Entonces, para que efectivamente cumpla este rol a cabalidad, yo sostengo dos cosas. Primero, que ojo con los superpoderes sin límites siempre terminan siendo más peligrosos y terminan generando más problemas que los que pretenden solucionar. Y lo segundo, que lo demos desde el principio la facultad de efectivamente ejercer acciones respecto de los planes, políticas y programas que se diseñan. Y lo último, presidente, yo creo que en este proyecto, en aras de la celeridad, nosotros no podemos pasar por arriba. O sea, yo creo que en esto, si hay que tomarse tiempo, hay que tomarse el tiempo que sea necesario. Esto estuvo mucho tiempo en el Senado, esto es un despropósito pretender sacarlo rápido porque la discusión es bastante profunda, porque además nosotros como comisión, estoy hablando muy en serio, no hemos tenido una conversación profunda de por dónde vemos que va la solución a la crisis de seguridad. Y mientras nosotros no tengamos claridad, es difícil orientar en qué nosotros estamos poniendo la esperanza, porque no quiero exagerar, pero se sostiene que la esperanza de Chile está puesta en este ministro o ministra. Yo creo que esa persona no existe. Y no va a existir el estándar de lo que se está pretendiendo al señalar que esto va a pasar, salvo el diputado Leiva o el diputado Alessandri. Esos podrían ser candidatos sin duda. Naturales, candidatos naturales. Pero yo creo que quizás estamos evadiendo la realidad pensando que en esta solución vamos a encontrar la herramienta para combatir la grave crisis que tenemos hoy día, en circunstancias que si nos dedicáramos más bien a hacer cumplir la ley actual y que las instituciones que hoy día funcionen eleven sus estándares de manera sustancial, estoy muy seguro que esta crisis amainaría muy rápido. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Estuvo justo en el tiempo. Diputada Orsini, que la veo con su Mont Blanc ahí en la mano. La del vecino. Es del vecino. Diputada Orsini. No, la tomé prestada del vecino, presidente. Quisiera hacer algunas preguntas al Ejecutivo por su intermedio, presidente, si lo tiene bien en la discusión particular. Sí, por supuesto. Primero, una cuestión de forma, presidente. Señalarle al Ejecutivo por su intermedio que al parecer no tiene mucho sentido dedicar largas jornadas de trabajo al trabajo prelegislativo si llegamos a la comisión y los parlamentarios no podemos votar una indicación de consenso que sale de ese espacio de trabajo que ha tenido no una, dos ni tres, sino que bastantes sesiones para generar acuerdos. Entonces, es evidente que primero no funciona una mesa de trabajo en la que no están representados todos los parlamentarios y que solo hay algunos parlamentarios que están representados en esa mesa de trabajo. Entiendo, por ejemplo, que el Partido Socialista no está representado en esa mesa de trabajo
Entiendo que el diputado Ivanet tampoco está participando. ¿Sí, está? Se les avisó a todos. Silencio, por favor, señor secretario. Entiendo que no todos participan, o si es que no participan, o sea, si es que participan, sus parlamentarios no están de acuerdo con sus asesores, porque acá se han hecho críticas y no estamos en condiciones de votar esta propuesta de consenso. Entonces, si es así, yo quisiera pedir por su intermedio que no destináramos esos tiempos de trabajo y que derechamente demos la discusión entre los parlamentarios o acá o en una instancia prelegislativa, pero entre los parlamentarios. Porque evidentemente no está dando resultados la forma en la que se está trabajando este proyecto, creo, por esta primera discusión. Segundo, respecto del verbo ejecutar, y acá también una pregunta para el Ejecutivo por su intermedio. Es evidente que si se señalan todos los otros verbos, el diseñar, planificar, sancionar, evaluar, y no se señala el verbo rector ejecutar, no puede entonces un ministerio ejecutar un programa en esta materia. Pero yo entiendo, y corríjame si me equivoco, para entender el sentido, porque no tiene sentido que se mencionen todos los verbos, los 6 otros verbos que tienen relación con la ejecución de un programa, menos el que la ejecutan sí, es que los ministerios no ejecutan los programas, sino que son los servicios que dependen de los ministerios los que ejecutan los programas, y que hoy día ningún ministerio ejecuta de manera directa los programas, y es por eso que ese verbo rector quedó afuera. Entonces, si nos pueden explicar eso. También me preocupa, y lamento no haberlo planteado en las instancias anteriores, pero lo vi recién, quiero entender por qué se dejó fuera la importancia de diseñar programas que tengan que ver con reinserción y rehabilitación, que son dos puntos tan importantes en la prevención del delito y en la seguridad finalmente que se le entrega a los vecinos y a las vecinas. Para mí es un punto gravitante en la seguridad, y me preocupa que se haya dejado afuera, y quiero saber por qué se dejó afuera. Y por último, para cerrar, preguntar, yo entiendo medianamente lo que significan los principios de interinstitucionalidad, interagencialidad, pero quisiera preguntar si van a estar definidos en alguna parte, porque ¿cuál es la interpretación? O sea, el juez podría interpretar distintas cosas de lo que se entiende por esos conceptos. Entonces, quisiera saber si están definidos más adelante y no lo hemos visto. Eso quería preguntar, por los principios y la definición del principio. Gracias, diputado Orsini. Yo también voy a hacer algunas preguntas. Yo comparto gran parte de los planteamientos que al menos señaló el diputado Schalper, Leiva, Alessandri, Araya, en relación a que necesitamos un Ministerio de Seguridad que diga menos coordinar y cooperar y que tome más decisiones. Y dicho eso, a mí, yo ya en este artículo 1 tengo algunas diferencias que quiero planteárselas, porque no voy a repetir los argumentos señalados por los diputados que me antecedieron, pero en la primera parte, al menos, cuando dice protección de las personas, si se abandonó el concepto Política Nacional de Seguridad, protección de las personas y convivencia ciudadana, ¿por qué se sigue manteniendo en el inciso primero protección de las personas? Uno entiende que podría ser una función quizás del Senapred, del Ministerio del Interior. Segundo, yo agradezco que se haya recogido los conceptos que señalamos de crimen organizado, delitos terrorismo pero me faltó narcotráfico y delitos terroristas. Me parece que es distinto al terrorismo cuando lo engloba en un concepto más amplio, que no solamente se refiere a la conducta a actos terroristas, al delito propiamente tal, sino el combate del fenómeno del terrorismo, que va más allá del delito, ¿me entiendes? O sea, esta es la forma de la comisión, yo me refiero más al fondo. Eso es otro, y lo otro, terrorismo en vez de delitos terroristas, y narcotráfico. A propósito de seguridad pública, pues está la discusión seguridad pública género-especie, ¿no? Si es parte de la seguridad pública o es algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, se recoge, pero creo que podríamos complementarlo de mucho mejor manera. Y respecto al inciso tercero, señor Collado, yo tengo profundas diferencias. Creo que primero la primera parte deberá promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, es algo que se entiende que es parte de la legislación nacional y en particular del Ministerio de Justicia, no de un Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, habría que ver qué piensa el Ministerio de Justicia, que nosotros nos estemos introduciendo en atribuciones o facultades o funciones de otro ministerio. Porque, las leyes se tienen que bastar a sí mismos. Tienen que ser lo más pedagógica posible, porque esta ley la va a ver un funcionario y la tiene que aplicar un funcionario. Por lo tanto, cuando uno empieza a incorporar conceptos que tienen que ver más que nada con
dar señales políticas, uno empieza a fallar respecto a la finalidad que puede cumplir determinados conceptos. A mí me parece que está de más esa parte del inciso tercero, porque además habla de la desconfianza que hay frente a las policías. Es decir, hay que introducirle un concepto para reforzar algo que ya establece la Constitución y las leyes. Es lo mismo que pasó a propósito de la regla de uso de la fuerza cuando se incorporó el delito de tortura. ¿Para qué? Si ya está en el Código Penal. Y acá tiene que ver también con el Ministerio de Justicia. Y respecto a los conceptos, yo no logro comprender los conceptos. Y no los logro comprender porque no están definidos, además. Porque, como decía, la ley tiene que bastarse a sí mismo. Imagínate un funcionario cuando vea los principios de interinstitucionalidad. ¿Dónde está ese principio? ¿Está definido? No está definido. Entonces, ¿cómo vas a aplicar un principio que no sabes qué va a significar en la práctica si no tiene una definición bajada en la legislación o en otro cuerpo legal? Cuando uno habla de interoperabilidad, a mí se me viene el artículo 16 bis de la ley 19.880 de bases. ¿Es algo distinto lo de la ley de bases? Y si fuera algo distinto, ¿por qué no se dice que es distinto? Y si no fuera algo distinto, ¿no basta con la ley de bases? ¿Del procedimiento administrativo? Basta. Entonces, ¿por qué introducimos conceptos que no tienen bajada? Y cuando tienen bajada están en otras leyes, a no ser que se refiera a algo distinto a un procedimiento. A ver, la interinstitucionalidad no está definida en ningún cuerpo legal. No está definida. Y no sabemos qué significa. ¿Qué significa? Habría que decir lo que significa, porque tener una bajada, porque esta ley tiene que aplicarse. Interagencialidad tampoco, porque, a ver, distinta es la norma a los papers. Uno puede leerse muchos papers y filosofar con políticas públicas, pero después tiene que tener una bajada en la norma, y la bajada en la norma no tiene que ver con replicar modelos importados que pueden tener una fisonomía o una regulación distinta respecto a otras entidades. Uno tiene que, como la agencia de Estados Unidos, que hay muchas agencias y obviamente tiene otro sistema. Cooperación yo lo entiendo en la 19.880, está redactado la 19.880, si obviamente se replica para efectos de poder cooperar con respecto, por ejemplo, como decía la diputada Plasencia, institución autónoma, creo que puede tener alguna coherencia. Pero cuando son del organismo de administración del Estado, la verdad es que no le veo mucha coherencia porque ya está replicado. De hecho, más esa ley la sacamos en el gobierno anterior, que incorporamos convenio de colaboración que, a propósito de todo el tema tecnológico, a propósito de la información que se coopera entre la modernización del Estado. Entonces, la verdad es que, señor Collado, yo creo que hay elementos que más que ayudar a tener un Ministerio de Seguridad más operativo y más eficiente, lo pueden complejizar. Por lo tanto, yo por lo menos hay algunos elementos que no voy a estar para poder apoyar, sobre todo lo que tiene que ver con el inciso tercero, que a mí me parece que complejiza mucho la discusión. Eso, gracias. Y señor Collado. Muchas gracias. Y termina el diputado Jonet. Y ya, diputado Castro. Siempre es lo mismo. Yo le pediría, por favor, anotar las palabras al señor secretario o a usted. Por favor, gracias. Pero tiene la palabra, diputado Castro. Se la están dando. Bueno, muchas gracias. Me gustaría explicar un poco el artículo primero y particularmente el inciso tercero, que ha sido objeto de varias consultas de muchas personas. Lo primero que quiero comentar es que el artículo 1 es el puntapié inicial del Ministerio y por lo tanto lo que busca es simplemente dar cuenta del enfoque general. Por su intermedio, el diputado Alessandri, presidente, indicó que le gustaría que hubiera un ministerio que pudiera interactuar con aduanas, que pudiera interactuar con otras instituciones del Estado fuera del Ministerio de Seguridad Pública. Ya. Nosotros tuvimos un trabajo interministerial para hacer esto, interministerial, que es Consecpress, para efectos de conocer bien la forma en que un ministerio puede superar e ir a otro ministerio y tener un trabajo coordinado, ¿ya? Y los verbos rectores que están representados en nuestras indicaciones y en lo que viene a aprobar el Senado es precisamente la forma en que el Estado chileno se ha organizado para hacer trabajos interministeriales, interinstitucionales, interagenciales y ahora recientemente interoperables. ¿Por qué? Porque interoperable tiene que ver con la manifestación digital del trabajo. La interoperabilidad está reconocida en la Ley de Transformación Digital, la 21.880, artículo primero, y en ese artículo se establece precisamente que la interoperabilidad es aquello que permite que los sistemas informáticos en tiempo real interoperen. Lo que se busca con el artículo primero es simplemente decir, queremos tener un ministerio que pueda tener sistemas que interoperen
instituciones de la administración del Estado que trabajen coordinadamente y a distintas agencias del Estado que puedan trabajar de manera interagencial. La forma... No, lo que pasa es que si uno no las instituciones autónomas, las municipalidades, los gobiernos regionales... No, está bien, pueden ser instituciones también. Pero a ver, por favor, evitemos el diálogo, por favor, señor Collado. Perdón, ya. Pero es atingente porque son conceptos que no están definidos en la legislación, entonces es bueno Perfecto. clarificarlo. Entonces, el punto central del trabajo interagencial, del trabajo interoperable y del trabajo pero interagencial, ¿qué es lo que está definido en algún lado, señor Collado? Tenemos una definición que hemos trabajado para efectos de explicar en este lugar, que es pero no está en la ley. Es la única que no está Que efectivamente, es la coordinación especial entre organismos del Estado del mismo distinto ministerio, organismos autónomos o privados que permite que dos o más agencias, instituciones o privados interactúen de forma conjunta y sinérgica y coherente. Tiene como... ¿Hay acuerdo en alargar en 5 minutos hasta las 4:55? Ya. Lo que quiero enfatizar con la palabra es que tiene como un objetivo que va más allá de la administración del Estado. Podemos actuar inteligencialmente con privados, podemos actuar inteligencialmente con unidades autónomas. Efectivamente, el artículo 1 no define los verbos rectores con los cuales va a trabajar el Ministerio. Eso lo hace el artículo 2. El artículo 2 dice que el Ministerio de Seguridad controlará a las fuerzas de orden y seguridad pública, se coordinará con las demás instituciones de la administración del Estado y colaborará con las instituciones autónomas o privados, porque no tiene otro camino. Claro, el artículo 1 lo único que busca es decir los principios de funcionamiento del ministerio. Después, en los distintos artículos se van concretando estos principios en acciones determinadas. El artículo 2, por ejemplo, concreta esta idea de trabajo colaborativo y coordinado. No se puede coordinar el Ministerio Público con el Ministerio de Seguridad. Es una entidad autónoma que no puede ser coordinada por el Ministerio de Seguridad Pública. Necesita un sistema, y por eso es que el artículo 2 dice existirá un sistema, necesita un sistema en donde haya un funcionamiento de trabajo colaborativo, mediante los convenios, pero además con un trabajo interoperable de los sistemas. Bueno, solo para, es que son varios temas que me gustaría dejar porque si no nos van quedando en el tintero. La palabra a un par de diputados. Un minuto más. Muchas gracias. Es distintos verbos, ¿ya? Dependiendo de las distintas relaciones, ¿cierto? Nosotros en esta instancia incorporamos una indicación para crear una unidad estratégica a nivel del ministerio, no a nivel de alguna subsecretaría. ¿Para qué? Para que esa unidad estratégica centralice la información en materia de seguridad y otorgue un dato a cada uno de los integrantes del sistema de seguridad pública que pueda administrar, o sea, que pueda entregar, información certera y unificada. Ese es nosotros le hemos dicho que es la base unificada de datos a nivel legal del Ministerio de Seguridad, que va a tener una unidad en el organigrama arriba de las subsecretarías. ¿Para qué? Para que todos los diagnósticos se basen en evidencia. En relación a por qué no ocupamos el verbo ejecutar, por su intermedio, señor presidente, efectivamente lleva la razón la diputada Orsini, y es un término técnico que lo trabajamos bastante con SECPRES, y si van a los artículos 12 y a los artículos 13 que regulan las subsecretarías, ahí van a ver muchas veces la palabra ejecutar. Y si van a la ley de carabinero, a la ley de la ANI, etc., van a ver que son servicios que ejecutan las tareas que son planificadas y diseñadas por los ministerios. Esa es la forma en que se trabajan los ministerios en Chile, y por eso es que nosotros en este punto no innovamos, sino que nos ceñimos a la forma en que se trabaja. Entonces, si van a las subsecretarías, más adelante en el texto van a ver que sí, ya esas entidades sí están ejecutando las políticas. Y en este ministerio en particular, y esto es una innovación, existe un consejo que junta a aduanas con el Ministerio de Seguridad, que junta a Gendarmería con el Ministerio de Seguridad, de Hacienda, Justicia, pero están acá juntos en este consejo y van a tener coordinaciones y van a tener ejecuciones colaborativas. Y eso lo estamos generando a través de un sistema innovador que son los consejos de seguridad con su comité operativo. ¿Ya? Eso es lo que quería como dejar súper claro por qué es que lo estamos haciendo así. Los subsidios de vivienda con criterio de seguridad, y solo para cerrar, fue uno de los temas que anoté, que me interesaba como dejar en claro, porque estamos como viendo el artículo 1 como si fuera todo el proyecto. La Subsecretaría de Prevención del Delito se le están incorporando una facultad para crear indicadores de seguridad, como un PMG de género, pero PMG de seguridad.
Y eso se está incorporando en esta instancia, que ya ha sido de hecho, sacamos la idea del Ministerio de Mujer para traerlo para acá en la forma en que está siendo aplicado hoy por el Ministerio de Mujer, para tener PMGs. ¿Para qué? Para que en estos consejos, donde va a estar en el Consejo de Prevención del Delito el Ministerio de Vivienda, lleguemos a un acuerdo interinstitucional de coordinación entre dos ministerios para efectos de que las nuevas construcciones tengan un indicador obligatorio de cumplimiento que va a estar definido por la SPD, que asimismo va a ser insumada por evidencia a través de la unidad estratégica. Ese es el funcionamiento que queremos darle al ministerio, lejos de lo que hoy ocurre con un ministerio pegado al centro político, como el Ministerio del Interior, sino que más bien un ministerio basado en evidencia. Centraron el artículo 1, a mi juicio, como si todo tuviera que estar acá, podemos seguir explicándolo, pero es simplemente el puntapié inicial, por eso están los principios, nada más. Después vienen los verbos, después vienen las instituciones. Alargamos 5 minutos hasta las 5, porque... Sí, ya, pues, de acuerdo. Diputado Castro. Yo me interesa hacerle una pregunta nomás. Yo estoy de acuerdo en lo de los consejos, o sea, no en los consejos, a mí me gustaría que fuera el delegado, pero el traspaso de información, ¿da certeza jurídica entonces con esto? O sea, nosotros vamos a tener un traspaso de información seguro en este ministerio con lo que tú estás planteando acá. Eso me gustaría. Y lo otro me gustaría decir, ¿por qué no aparece, por ejemplo, mandatará? Porque no solamente son los servicios públicos, sino que también existen otras entidades que no son servicios públicos y deberían estar. No, las agencias están. Si las agencias, yo creo que está, la agencia de ciberseguridad, la agencia de aduanas están. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las municipalidades, etcétera? ¿Por qué no pueden mandatar también hacer esta conexión que me parece correcta después de tu definición? Eso, gracias. Gracias, diputado Castro, diputado Joanet. Breve, por favor, porque me pidió el diputado. Un minuto. Si yo presidente, yo creo que el artículo 1 es fundante, esta es la pata de esta mesa que es más importante, y hay una duda que yo tengo, que con toda la explicación, el tema de la interoperabilidad. Interoperabilidad, perdón. ¿Qué es lo que operativiza o opera con otra? Pero me queda ahí la operación, no me queda claro la operación con otras instituciones o agencias. ¿Cuál es la operación? Gracias, diputado Jonet. Leiva y Schalper. Presidente, como ha quedado de manifiesto, son términos absolutamente equívocos. Interoperabilidad, ¿te fijas? Eso está definido en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Y cuando se habla de interoperabilidad es solo respecto de las comunicaciones electrónicas. Así lo establece la Ley 19.880. Entonces, seamos más rigurosos. Es lo que quiero plantear. En Chile no existen agencias, yo no conozco ninguna agencia o de viaje o de aduana, no conozco otro tipo de agencias en el Estado. Debemos ser rigurosos en el tratamiento legislativo. La agencia, pero lo que le quiero decir es que por mucho que lo plantee la norma, la problemática existe con los organismos que son autónomos constitucionalmente. Y ahí hay convenios de colaboración, como hoy día funciona. Entonces, pretender entregarle características que son equívocas, creo que va mucho más allá. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Collado en orden a que la bajada del trabajo es justamente lo que está en los artículos siguientes, pero me parece mucho mejor, más que teorizar en materia de seguridad, es que seamos en este proyecto de ley en particular, ser más concretos y específicos, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Schalper. Presidente, 3 ideas, si me permite el diputado Leal. Diputado Schalper, por favor. Silencio, por favor. Sí. No, muy breve. Yo quiero pedir, bueno, obviamente no vamos a alcanzar ahora, pero yo quiero pedirle al gobierno qué modelos de referencia ha tenido para este diseño. Quizás los puso en su PowerPoint, yo los miré y no encontré ningún modelo de referencia. Me da la impresión que hay mucha importación de cosas que no dicen relación con la dinámica del Estado de Chile en algunas materias. Segundo, yo quisiera preguntar, y esto para que me lo responda la próxima vez, cuando él dice que hay que coordinarse con el Ministerio Público, ¿coordinarse en qué? Porque el Ministerio Público lo que tiene que hacer es llevar adelante la investigación penal, ejercer la acción penal pública y la protección de las víctimas. Punto, que haga su trabajo. Lo que le corresponderá al Ministerio de Seguridad es de proveer al Ministerio Público de los requerimientos que tenga, pero ¿coordinarse en qué? Y eso me interesa saber también, ¿coordinarse con quién, aduana?
Porque aquí se parte de la base de que este sistema donde concurre toda esta gente se coordina y se diluye las responsabilidades y después se echan las culpas los unos a los otros. Yo me imagino un ministro empoderado que cuando tenga un problema con el Ministerio Público se reunirá con el fiscal nacional y le dirá: fiscal, cuáles son sus indicadores de gestión, cuáles son sus resultados en materia de investigación, qué necesita, y vamos actuando. Pero esto de diluirse en sistemas me da la impresión que detrás de todos estos conceptos lo que yo tengo, presidente, con esto termino, es una discrepancia de fondo, que es que acá básicamente se descansa en una serie de estructuras de coordinación que en la práctica diluye la responsabilidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Está celebrado.